operaciones en el conjunto de los números complejos. Y básicamente cuando uno resuelve una ecuación, lo que hace es un pasaje de términos, ¿no? El famoso versito, lo que está sumando lo paso restando, lo que está multiplicando lo paso dividiendo, ¿sí? Pero en realidad nosotros hemos visto en matemática básica que lo que hacemos en general cuando tenemos una igualdad, podemos sumar miembro a miembro de la igualdad por un número que se nos dé la gana. Podemos multiplicar miembro a miembro de la igualdad por un número que no sea cero. Podemos elevar al cuadrado. Bueno, podríamos hacer un montón de cosas, ¿sí? Ahora, en las matrices hay operaciones que no definimos. Por lo tanto, si yo tengo una ecuación matricial, yo puedo sumar miembro a miembro, algo que se me dé la gana. Puedo restar miembro a miembro, algo que se me dé la gana. Siempre que eso que se me dé la gana cobre sentido en el contexto en donde estamos, ¿no? Recuerden que cuando definimos las operaciones entre matrices pusimos algunas condiciones. Lo que no definimos hasta el momento es el producto, el cociente, perdón, porque no existe la división de matrices. Pero al igual que en el conjunto de los números enteros, si yo tengo una ecuación del estilo a por x igual a b, y yo les dijera a ustedes, ¿alguien me puede decir cómo despejo x sin pasar al número a dividiendo? Y bueno, el equivalente a dividir por un número es multiplicar por el inverso. Y recordamos que dos números son inversos entre sí si multiplicados dan el neutro del producto, que en nuestro caso, en los números reales, es el número uno, ¿sí? Bueno, con las matrices va a pasar algo parecido, ¿sí? Vamos a poder definir en algunos casos el inverso o la inversa de una matriz, siempre y cuando exista, de manera tal que si esa matriz resulta ser inversa de otra, el producto entre matrices inversas me tiene que dar la identidad multiplicativa. Y la identidad multiplicativa en el conjunto de las matrices es justamente una matriz cuadrada que tiene unos en su diagonal principal y cero en todos los demás elementos. Así que encontrar la inversa de una matriz va a ser el equivalente, tómenlo entre comillas, ¿no? Al pasar dividiendo para poder resolver una ecuación matricial, ¿sí? Bien, ahora, la definición de inversa de una matriz es la siguiente. Primero, vieron que cuando definimos las operaciones pusimos algunas condiciones, ¿no? Por ejemplo, en la igualdad de matrices, la primera condición que pusimos es que tuviesen la misma dimensión. Si dos matrices no tienen la misma dimensión, no puedo siquiera compararlas. Cuando definimos la suma, también definimos que sean dos matrices de la misma dimensión, ¿no? De m por n, las dos con la misma dimensión. De manera tal que la suma me iba a dar una nueva matriz con esa dimensión y bueno, ya sabíamos cómo se hacía la suma. En el producto por escalar no había restricción. En el producto de matrices sí había restricción porque habíamos pedido que el número de columnas de la primera matriz coincida con el número de filas de la segunda. Y para hallar la inversa de una matriz, si es que existe, la primera condición que vamos a poner es que esa matriz sea cuadrada, ¿sí? Una matriz que tenga la misma cantidad de filas que de columnas. Si a mí me dan una matriz de 2 por 3, ni te gastes en saber si tiene inversa esa matriz, porque ya no cumple de entrada con que sea cuadrada, así que no va a tener inversa seguro. Ahora que la matriz que a mí me dan sea cuadrada, no tiene garantías de que vaya a existir la inversa de esa matriz. Es decir, dada una matriz cuadrada cualquiera menos la matriz nula, vamos a tratar de encontrar otra matriz que se va a llamar inversa de la que me dieron y vamos a poder asegurar que esas dos matrices son inversas entre sí si el producto entre ellas, no importa en qué orden, me devuelve como resultado la identidad del mismo orden que las anteriores. Es decir, si una matriz tiene inversa, primero tendrá que ser cuadrada, segundo, si tiene inversa, lo voy a chequear diciendo si son inversas porque el producto entre ellas me da la identidad. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo cualquiera. Supónganse que me dan la matriz 1, -1, 0, 2. ¿Es cierto que la inversa de A es -1, 1, 0, -2? Mirá, si vos me dejás charlar un ratito más con vos,
Digo, che, escúchame, estas dos matrices son opuestas, ¿no? Esta que yo denoté acá como A a la menos uno es la opuesta de A. Si a la A la multiplico por menos uno me da esta. Sí. Bien. Ahora, pero me están preguntando si son inversas. ¿Cómo corroboro si son inversas entre sí? A es inversa de A a la menos uno. Sí, solo sí. Cuando yo multiplique estas dos matrices en el orden en el que se me dé la gana, me tiene que dar la identidad del mismo orden que las anteriores, la identidad de orden 2. Entonces lo que voy a hacer es voy a chequear. Chequemos. La matriz A es uno menos uno 0 2. Y la supuesta inversa es menos uno 1 0 menos 2. ¿Hacemos el producto? ¿Se acuerdan cómo se hace el producto? Agarro la fila uno, agarro la columna uno, multiplico cada cual con su correspondiente. Como agarro la fila uno y la columna uno, este resultado va a parar a la posición, vamos a llamarle producto uno uno. ¿Sí? ¿Y qué tengo que hacer? Tengo que hacer uno por menos uno más menos uno por cero. ¿Esto me da menos uno? Mirá, ya no tiene pinta de darme la identidad, así que ni sigo haciendo las cuentas, pero hagamos un par de cuentitas más. Ahora agarro la fila uno y la columna 2. Si yo multiplico la fila uno con la columna 2, obtengo en la matriz producto el elemento que va en la posición uno 2. ¿Y qué es lo que tengo que hacer? Uno por uno más menos uno por menos 2, que es lo mismo que uno por 2. Esto me da 3. Listo. Esto ya es distinto de la matriz de identidad, ¿no? Por más que siga haciendo las cuentas, no me va a dar la identidad. ¿Sí? Como el producto de estas dos matrices no me dio la identidad, puedo asegurar que A a la menos uno no es la inversa de A. O viceversa, ¿no? Que A no es la inversa de A a la menos uno. ¿Sí? Esa es la definición de matrices inversas. Dos matrices son inversas entre sí si el producto entre ellas me da la identidad. Si el producto entre ellas no me da la identidad es porque esas dos matrices no son inversas entre sí. O sea, una no es la inversa de la otra. ¿Sí? Bien. Ahora, ¿cómo sabemos si una matriz tiene inversa? Y bueno, la única forma de saber si una matriz tiene inversa es buscándola. ¿Sí? Y si la busco y la encuentro, tengo garantías de que esa matriz inversa va a ser una sola. Cada matriz tiene una única inversa, si es que tiene inversa, ¿sí? Es fácil hacer la demostración de la unicidad de la inversa de una matriz. Cualquier cosa, vuelvan a leer el apunte y si tienen dudas sobre esto, lo volvemos a charlar. Lo importante es de movida tengo que tener una matriz cuadrada, de movida tengo que encontrar otra matriz cuadrada del mismo orden, de manera tal que cuando las multiplique obtenga la identidad. Si obtengo la identidad, digo, encontré la inversa de la matriz que me dieron. Y digo que una matriz es la inversa de la otra. Entonces, si a mí me dan esta matriz A, ¿cómo hacemos para saber si tiene inversa y quién es? ¿Qué se les ocurre que se puede hacer? Y hay que multiplicar por incógnitas, digamos, y el resultado te tiene que dar la identidad Bien, entonces, 2. bien. Entonces vamos a suponer que la matriz B es la inversa de A. Vamos a suponer que tiene, ¿no? Y la vamos a llamar B. Bien, ¿de qué tamaño tiene que ser B? Dos De por dos por dos. dos. De 2 por 2. Lo que no sé es qué tiene acá adentro, ¿no? No sé qué tiene acá adentro la matriz B. Pero tendrá que tener numeritos que multiplicados por la matriz A me den la identidad. Entonces, supongo que acá adentro hay números reales. No sé, pónganle la incógnita que ustedes quieran. A, B, C, D, ¿no? Una matriz de 2 por 2 y debo verificar que A multiplicado por B me dé como resultado la identidad. Fíjense qué operaciones intervienen en
en este ejercicio. Producto de matrices, igualdad de matrices. Igualdad de matrices. Un ejercicio una operación que dijimos que parece re pavota, pero en realidad es sumamente importante. Bueno, veamos si existe esta matriz B. Tratemos de encontrarla. Hagamos esta cuentita y averigüemos si existen estos números A, B, C, D, de manera tal que el producto entre las dos matrices me dé la identidad. Tomémonos un minutito para saber si existe esto. Mientras tanto, ¿se acuerdan que la clase pasada dijimos que el producto de matrices no es conmutativo en general? Entonces, ¿por qué acá la definición me dice que puedo multiplicar A por B o B por A y que me da la identidad? ¿Por qué acá la igualdad es válida? Si es que existe la inversa. Si por lo Que tienen el general mismo tamaño. tienen el mismo tamaño, pero que tengan el mismo tamaño no me da garantía de que el producto me vaya a dar lo mismo. Yo puedo multiplicar dos matrices cuadradas al derecho y al revés y obtener resultados distintos. De hecho, tienen ejercicios en la práctica donde eso se corrobora. Tengan en cuenta que se supone que B es la matriz inversa, acá dice, por la suposición de que son inversas. Bien, tiene que ver con eso, Juan Segundo, ¿sí? Pero ¿qué pasa si B es la inversa de A? ¿Quién es la inversa de B? Ah, Exactamente, exactamente. Entonces, dijimos anteriormente, si existe la inversa, ¿cuántas inversas hay de una una. matriz? Una sola. Entonces, si fulanita es la inversa de menganita, multiplicadas, te dé la gana como se te dé la gana, te tienen que dar la identidad, tanto al derecho como al revés, porque una es la inversa de la otra. Entonces, en esta ocasión, el producto de matrices inversas sí es conmutativo, ¿sí? Pero es un caso muy especial. En general, el producto de matrices no resulta conmutativo, en general. Pero en el caso de que estemos hablando de matrices inversas entre sí, no importa si hacemos la cuenta como la planteé yo acá. Fíjense que yo acá planteé primero A por la matriz B que la inventamos igual a la identidad. Podríamos haber puesto primero B y después la matriz A y tendríamos que llegar al mismo resultado si es que B existe y es la inversa de A. ¿Sí? Bueno, sabemos cómo se hace este producto, ¿no? Tengan en cuenta eso, chicos. El producto no es conmutativo, pues si fuese el producto como operación producto, que existan casos particulares, ¿sí? Eso es una cosa, pero no sé, si lo llevo a los números reales, si yo me digo que multiplicar por 2 y elevar a la 2 es lo mismo, porque 2 por 2 y 2 a la 2 da lo mismo. Y eso no lo puede, no es así, ¿no? Bueno, con las matrices en este caso, el producto no es conmutativo, solamente en este caso se cumplen, ¿sí? No intenten hacerlo con otras matrices, o no digan, capaz que estas son inversas, salvo que tengan una garantía de que lo sean. Bien, ¿sabemos hacer este producto? Tenemos que posicionarnos en Sí, sí. fila uno Uno con por columna A uno. Uno por A, más 2 por C bien. Y lo tengo que dejar así porque no sé cuánto igual, valen A y C. Espera, vamos, vamos por parte, dijo Jack el Destripador. Vamos a hacer el producto primero. Primera fila con primera columna, perfecto. Ahora hacemos primera fila con segunda columna. Como estoy fila uno y columna 2, voy a la posición uno dos, ¿no? Uno por A, perdón, uno por No, B, uno por B. ahí está. B, Uno por B, B, más 2 por D. Y lo dejo indicado, ¿sí?
Ya no tengo con quién más multiplicar a la fila uno. Ahora me voy a la fila 2. Fila 2 con columna uno voy a la posición 2,1 del producto. Tengo que hacer 3 por A más 4 por C, lo dejo indicado, porque no sé quién es A y B y C. Y ahora hago fila 2 con columna 2 y me queda 3 por B más 4 por D. ¿Está bien? Ahora me quedaron una igualdad de matrices, ambas de 2 por 2. Así que comparo componente con componente, ¿no? El tema es que cada elemento del producto, en este caso, cada elemento de la matriz producto tiene dos incógnitas. El elemento 1,1 tiene las incógnitas A y C. El elemento 1,2 tiene incógnitas B y D. El 2,1 de vuelta tiene A y C y el 2,2 de vuelta tiene B y D. ¿Sí? Entonces, ¿qué va a surgir de esta igualdad? Un sistema de ecuaciones. Un sistema de ecuaciones. ¿Cuántas incógnitas va a tener mi sistema de ecuaciones? 4. 4. ¿Quiénes son las incógnitas? Y yo quiero averiguar quiénes son A, B, C y D para que exista la matriz. Ahora, 4 incógnitas. ¿Y cuántas ecuaciones va a tener mi sistema? 4. Una por cada elemento de la matriz, ¿no? Porque una por cada elemento de la matriz me va a dar una ecuación distinta. Bueno, estamos llegando a una altura de la materia donde todos los caminos conducen a un sistema de ecuaciones. Va a llegar un punto donde van a decir, basta con los sistemas de ecuaciones, me tienen harto con los sistemas de ecuaciones. Pero bueno, a la larga, estas operaciones me terminan llevando a resolver un sistema de ecuaciones. Bueno, paso a mostrarles cómo me quedó el sistema. ¿Sí? El elemento 1,1 de la matriz producto me tenía que dar 1. El elemento 1,2, 2,1 me tenía que dar 0. El 1,2 me tenía que dar 0. Y el 2,2 me tenía que dar 1. ¿Sí? Esto nosotros ya lo sabemos resolver, ¿no? Se supone. Se supone que a esta altura lo sabemos resolver. Y acá tenemos dos estrategias. Mirá, lo voy a escribir y después me voy a arrepentir de lo que voy a hacer. Tenemos cuatro incógnitas, ¿no? Que son A, B, C y D. Y tenemos cuatro ecuaciones. Entonces vamos a usar la notación matricial. Primero uso la incógnita A, la incógnita B, la incógnita C, la incógnita D. Y esto me tiene que dar 1 en la primera ecuación. Voy a la segunda ecuación. La incógnita A, la incógnita B, la incógnita C, la incógnita D. Y esto me tiene que dar 0 en la segunda ecuación. Voy a la tercera. La incógnita A, la incógnita B, la incógnita C, la incógnita D. Me tiene que dar 0. Y voy a la última ecuación. La incógnita A, la incógnita B, la incógnita C y la incógnita D. Me tiene que dar 1. Y esto, la idea de resolver este sistema de ecuaciones es escalonar el sistema, ¿no? Esto ya sabemos cómo se hace, ¿sí? Ahora, resolver un sistema de cuatro ecuaciones con cuatro incógnitas, en este caso especial, me parece que es un poco engorroso. La ventaja que tiene este mega sistema es que tiene un montón de ceros, ¿sí? Ahora, miren con un poquito de cariño, ¿qué pasa con las ecuaciones del sistema? ¿Qué notan de particular en las ecuaciones del sistema? Que hay dos ecuaciones con dos incógnitas y dos con otras dos. Bien, entonces Se podría separar. se podría separar en dos sistemas de 2 por 2. En un sistema ponemos las que tienen las incógnitas A y C y en el otro sistema ponemos las que tienen las incógnitas B y D. ¿Se podrá hacer esto? Y sí, porque en realidad armar un megasistema con las cuatro incógnitas, sabiendo que solo hay dos ecuaciones que tienen A y C y que solo hay dos ecuaciones que tienen B y D, es medio como el cohete, digamos, ¿no? No estaría mal si lo intentamos resolver así, pero no me vas a decir que no es más fácil resolver un sistemita de 2 por 2 que uno de 4 por 4.
Esto es una cuestión de salud mental, podríamos decir, ¿no? Es mucho más saludable, más amigable resolver un sistemita de 2 por 2 que uno de 4 por 4, ¿sí? Ahora miren, ¿cuál sería la matriz aumentada del sistema que tiene A y C? Uno, 2 y 1, uno, 2, 1 del otro lado, ¿no? ¿Y abajo? 3, 4, 0. 3, 4, 0. Bien. Esta ya la sabemos escalonar. Hay que hacer un solo escalón, diría Don Gauss, haciendo un 0 acá, ya estamos, ¿no? ¿Qué pasa con el otro sistema? ¿Cuál es la matriz aumentada del otro sistema? 1, 2, 0 1, 2, 0. ¿Y y abajo? 3, 3, 4, 1. Bien. De vuelta, según este señor Gauss, haciendo un 0 acá, ¿es suficiente? Bien. Miren las dos matrices aumentadas. Si yo quiero hacer un 0 acá, en la fila 2, ¿qué operación elemental podría hacer? Multiplicar por -3 y sumárselo a 2. Bien. Y en el otro sistema, si quiero hacer un 0 en la fila 2, Lo mismo, lo mismo. ¿Y por qué tendré que hacer lo mismo? Olvídate de esto. ¿Qué Porque pasa del con lado la... izquierdo las ecuaciones son iguales. Exactamente, la matriz de los coeficientes del sistema en los dos casos es la misma. O sea que vamos a hacer las mismas operaciones elementales 2 veces, uno para un sistema y otro para el otro. ¿Sí? Entonces acá es donde aparece este señor Jordan, que al principio había propuesto un método que dijimos, dejate de hinchar, mira que vamos a andar haciendo tantos ceros, pero viene al pelete porque Jordan le dice en este momento a Gauss, escúchame, Gauss, no te pongas a resolver dos sistemas que tienen la misma matriz de coeficientes por separados. Si vas a tener que hacer las mismas operaciones elementales. Bueno, hagamos las operaciones elementales las dos juntas al mismo tiempo. Vamos a resolver los dos sistemas en simultáneo. Entonces lo que propone Jordan en este sistema, que en realidad no es Jordan, lo que propone la estrategia para encontrar la inversa es no resolvamos los dos sistemas por separado porque vamos a utilizar las mismas operaciones elementales. Resolvámoslo en simultáneo, los dos sistemas juntos. Entonces, como los dos tienen la misma matriz de coeficientes, nada más que en una matriz, en un sistema la matriz de los términos constantes es 1, 0 y en el otro sistema es 0, 1, lo que hacemos es armamos una mega matriz ampliada y ponemos los resultados de los dos sistemas, ¿sí? Este es el resultado del primer sistema, la matriz de los constantes, y este es el resultado del segundo sistema. Entonces, vamos a resolver ambos sistemas en simultáneo, ¿sí? Y cuando terminemos de resolver el sistema, vamos a encontrar quiénes son esas incógnitas, si es que existen, A, B, C y D, que conforman la inversa de la matriz. Ahora, para saber si la matriz tiene inversa, ¿cómo tiene que resultar este sistema en cuanto a la clasificación? ¿Compatible o incompatible? Muy bien, compatible. No lo vi. Ahora, si encuentro las soluciones del sistema, estoy encontrando la inversa, ¿no? Entonces, ¿será compatible determinado o indeterminado? Determinado. Claro, porque dijimos que la inversa es única, así que tengo que encontrar una única solución a este sistema. ¿Sí? Y acá es donde aparece este señor Jordan. ¿Qué dice este señor Jordan? Si vos al sistema de ecuaciones o a la matriz aumentada, supongamos que esta es la matriz aumentada, si vos lográs escribirla así, vamos a suponer que esto es otro ejemplo. Cuando transcribís esto como sistema de ecuaciones lineales, ¿en qué se transforma esto como sistema de ecuaciones lineales? Esta sería la primera incógnita, me dice que vale 5, y esta sería la segunda incógnita, me dice que vale 6.
Si lográs escribir a la matriz de los coeficientes con un 1 en los elementos cuya posición coincide, ¿no? En 1, 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, que en el caso de las matrices cuadradas serían los elementos de la diagonal principal. Si vos lográs escribir los elementos de la diagonal principal que solo queden unos, lo que te queda del otro lado serían los resultados del sistema, esa única solución. Entonces, lo que vamos a hacer en este caso es resolver los dos sistemas en simultáneo, pero no haciendo escalones hacia abajo como nos enseñó Gauss, sino haciendo ceros por debajo y por encima de la diagonal, ¿sí? Recuerden que las matrices que tienen ceros por debajo y por encima de la diagonal se llaman matrices diagonales, ¿sí? Y una vez que logremos convertir esta matriz de los coeficientes del sistema en una matriz diagonal, la vamos a llevar a la forma unitaria, es decir, la vamos a transformar en la identidad. ¿Para qué? Para que lo que nos quede del lado derecho sean los resultados de los dos sistemas que resolvimos en simultáneo, ¿sí? Entonces, el objetivo ahora es aplicar operaciones elementales en esta nueva matriz, tratando de hacer un 0 en esta posición y un 0 en esta posición. Y una vez que tengo un sistema equivalente, porque voy a usar las operaciones elementales que ya conocemos, voy a tratar de dejar un 1 en esta posición y un 1 en esta posición. Y lo que me quede de este lado son las soluciones del sistema. Si encontré las soluciones del sistema, que tiene que ser solución única, esas soluciones conforman los coeficientes o los elementos de la matriz inversa. ¿Sí? Entonces, lo que les propongo ahora es trabajemos con este señor Gauss-Jordan, apliquemos operaciones elementales y tratemos de hacer primero un 0 en esta posición y después un 0 en la que sigue. ¿Cómo hacemos un 0 en esta posición, en la fila 2? La fila 1 me la voy a copiar como está porque no la voy a cambiar, ¿sí? Pero ahora lo trabajo todo como si se tratara de una matriz ampliada única, ¿eh? Tiene dos columnas, pero es una mega matriz ampliada. Hoy me habían dicho qué operación hacíamos acá, ¿no? En esa había que hacer -3 primera fila, más Sí, segunda fila, fila 2. bien, bien. Menos 3 por 1 más 3, el cero que buscábamos. Menos 3 por 2 es menos 6. -6, Menos más 6 más 4 menos 4, 2, bien. -2. Menos 3 por 1 es menos 3, Menos más 3, 0, más 0, menos menos 3. 3. Y menos 3 por 0, 0, más 0, 1, 1. sí. Bien, ya va queriendo. Ahora, próximo paso, hacer un 0 acá, ¿sí? Voy a modificar la fila 1. Entonces la fila 2 me la dejo como está, me la copio, ¿eh? Porque no la voy a modificar. ¿Cómo podemos hacer un 0 acá? Sumando las filas, en vez de Directamente restando. sumamos la fila 1 con la fila 2, porque ya son opuestos Claro. los coeficientes, ¿no? Bueno, 1 más 0, 1. 2 más menos 2, 0. 1 más menos 3, menos 2. Y 0 más 1, 1. ¿Ven que esta matriz ya quedó diagonal? Quedó numeritos en la diagonal y ceros por encima y por debajo. Bien, ¿qué dice Gauss Jordan? Bueno, deja unos en la diagonal, me dice Jordan. ¿Cómo hacemos para que el uno este ya está? Joya. ¿Cómo hacemos para que este se convierta en uno? Tengo que modificar la fila 2, ¿no? ¿Qué podemos hacer para que este menos 2 sea un 1? Multiplicar por -1/2. Perfecto. Si multiplico por menos un medio la fila 2, obtengo un nuevo sistema equivalente. 1, 0, menos 2, 1, 0, 1. Multiplico por menos un medio, 3 medios. Multiplico por menos un medio, menos un medio. Fíjate, acá me quedó la matriz identidad. Y lo que me quedó de este lado, ¿qué vendría a ser? Este sería el resultado de la A, este es el resultado de la B, este es el resultado de la C y este es el resultado de la D. Si yo desdoblo esta mega matriz aumentada, la vuelvo a escribir como sistema, encontré los numeritos A, B, C y D que conforman la matriz B, que supusimos que era la inversa de A. ¿Sí? Este proceso
de resolver los dos sistemas en simultáneo, se puede resetar, por así decirlo. ¿Sí? Voy a borrar porque ya lo tenía tipeado, esto queda más lindo. ¿En qué sentido se puede resetar? Se puede armar una receta que me sirva siempre para encontrar la inversa de una matriz. ¿Y en qué consiste esta receta? Bueno, la receta consiste en lo siguiente. Vamos a armar una mega matriz gigante, ¿sí? La vamos a dividir a esta matriz en dos. Del lado izquierdo de la mega matriz gigante vamos a poner la matriz a la que le queremos encontrar la inversa. Y del lado derecho vamos a poner la identidad del mismo orden, ¿sí? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a tratar de llevar del lado izquierdo, transformar la matriz del lado izquierdo mediante operaciones elementales en la identidad. ¿Ven que la llevé al formato de la identidad? Fui haciendo operaciones elementales entre las filas hasta que obtengo la identidad. Si yo logro transformar la matriz de la izquierda mediante operaciones elementales en la matriz de identidad, lo que me queda a la derecha de esta mega matriz es la inversa de la matriz que estoy buscando. ¿Sí? Y esto lo podemos hacer siempre. Si yo le quiero encontrar la inversa a la matriz B y la matriz B es 2, 5, 8 menos 3, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a poner 2, 5, 8 menos 3 del lado izquierdo, 1, 0, 0, 1 del lado derecho. Voy a aplicar operaciones elementales, voy a tratar que de este lado me quede la identidad y si logré encontrar la identidad del lado izquierdo, lo que me queda del lado derecho es la inversa. ¿Sí? Que no es mágico, es simplemente el resultado de resolver dos sistemas de ecuaciones lineales en simultáneo en el caso de las matrices de orden 2. ¿Sí? Pero parece que es re difícil, pero es más simple de lo que parece. Bueno, lo que encontramos fue la inversa de A. Es fácil verificar si realmente esta es la inversa, ¿no? ¿Cómo chequeamos que esta es la inversa de la matriz A que dijimos que era 1, 2, 3, 4? Multiplico Claro, entre si sí. yo multiplico esta matriz con esta, ¿qué me tiene que dar? La inversa. La, 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 No, No, la la, identidad. la matriz la de identidad. identidad, O perdón. sea que si pifié De en identidad. alguna cuenta y yo hago el producto de A por esta que digo que es la inversa y no me da la identidad, a revisar porque no encontré la inversa de A, ¿eh? ¿Sí? Cuidado con eso. Se puede chequear si encontré bien la inversa o no. Bien, vamos a hacer antes de resolver los sistemas de ecuaciones lineales un ejercicio, a ver si queda claro esto, pero vamos con uno un poquito más grande. La técnica funciona para cualquiera, ¿sí? Vamos a ver si existe la inversa. Hallar, si existe la inversa de 1, 0, 1, 1, 1, 1, 3, 1 menos 1. Apliquemos la misma receta. ¿En qué consiste la receta? La receta consiste en escribir una mega matriz. Del lado izquierdo pongo la matriz A. 1, 0, 1, 1, 1, 1, 3, 1, menos 1. Del lado derecho pongo la identidad, en este caso de orden 3, ¿no? ¿Vamos bien? Pongo la matriz A del lado izquierdo, la identidad del lado derecho. ¿Qué tengo que hacer de acá en adelante? Aplicar operaciones elementales, de manera tal que cuando termine el proceso, de este lado me quede la identidad. Y si no se me anuló ninguna fila, lo que me va a quedar de este lado es la inversa. ¿En qué consisten estas operaciones elementales? En hacer 0 acá, 0 acá, 0 acá. Este 0 ya está, salvo que se me modifique, un 0 acá y un 0 acá. Y después que me queden unos en la diagonal principal.
Intentamos buscar a ver si existe la inversa de esta. Voy a borrar así hago lugar para que me entre todo. Vamos un cachito para atrás. Ahí está. Entonces dijimos que la matriz A era 1, 0, 1, 1, 1, 1 y 3, 1, menos 1. Ahí Kai Danielo comenta, ¿qué tiene que pasar para que no tenga inversa? ¿Qué tiene que pasar para que no tenga inversa? ¿Sabes qué ¿Qué? tiene que pasar? Que no haya forma de que esto se convierta en la identidad. ¿Qué es lo que tiene que pasar para que esto no se convierta en la identidad? Que el Y sistema no bueno, tenga solución. pero ¿en qué momento esto no va a ser la identidad? En el momento de Mm. que se me haga toda una fila de ceros Ah, o toda una columna de ceros, ¿sí? Si yo en mi proceso de escalonar hacia abajo y hacia arriba obtengo una fila completa de ceros o una columna completa de ceros, ya no hay chance de que esa matriz se convierta en la identidad. Entonces, si yo no logro transformar esta matriz de la izquierda en la identidad, es porque esa matriz no tenía inversa. Ahora, traslademos esta fila de ceros a mi sistema de ecuaciones lineales. ¿Qué significa que un sistema de ecuaciones, tres ecuaciones con tres incógnitas, tenga una fila completa de ceros? Un sistema de tres ecuaciones con tres incógnitas con una fila completa de ceros. ¿Qué significa? Si tengo todos ceros, cuando yo vuelvo a escribir el sistema con las variables x, y, z y tengo toda una fila de ceros, puedo tachar esa fila, ¿no? Porque es una igualdad obviamente verdadera. Y me queda un sistema que va a tener más incógnitas que ecuaciones. O me podría quedar un absurdo, dependiendo, ¿no? Pero en cualquiera de los dos casos, si yo tacho una fila y tengo un sistema con más incógnitas que ecuaciones, ¿cuántas soluciones tengo? Hay incógnitas que ecuaciones son infinitas, ¿no? Infinitas. Si dijimos que si existe la inversa es única, así que no puedo tener infinitas soluciones. Entonces, ¿qué es lo peor que me puede pasar? Y que me queden ceros de un lado y un número del otro. 8. 0 igual a 8. Y esto es falso, un absurdo, entonces no tendré solución. ¿Sí? No va a ocurrir nunca que me quede toda una fila de ceros, porque de este lado tengo la identidad. Sería muy raro que me aparezca todo cero de los dos lados. ¿Sí? Muy raro sería que me aparezca cero de todos lados. Pero de cualquiera de las dos maneras, si yo no logro llegar a la identidad, es porque el sistema que yo estaba intentando resolver para saber si la matriz tiene inversa, o no tiene solución o tiene infinitas. Y en cualquiera de los dos casos no me sirve. Porque para decir que la matriz tiene inversa, tengo que tener solución única. Así que si yo empiezo a hacer operaciones elementales entre las filas de la matriz y no logro obtener del lado izquierdo la matriz identidad, porque se me hizo una fila completa de ceros o una columna completa de ceros, es porque esa matriz no tenía inversa. ¿Sí?
Bien, yo voy a ir modificando de a poquito, ¿eh? Primero voy a dejar la fila uno como está, porque esa no la voy a tocar. Acuérdense que en los sistemas la primera ecuación no la tocábamos y vamos a intentar hacer un cero acá en la fila 2 y en la fila 3. Así que voy a modificar la fila 2 y voy a modificar la fila 3. Recuerden que como estoy eliminando el coeficiente de la primera incógnita, tengo que hacer intervenir sí o sí a la primera ecuación. Entonces, ¿qué operaciones elementales puedo hacer entre la fila uno y la 2 para que este uno desaparezca? Che, no es tan difícil. Tengo uno y uno. F, F2 menos F1. Fila 2 menos fila uno. Escuché por ahí, no sé si fue eso lo que dijeron, pero escuché fila 2 menos fila uno. Bueno, fila 2 menos fila uno, el cero que estoy buscando, ¿no? Uno menos uno es cero. Fila 2 menos fila uno, uno menos cero, uno. Fila 2 menos fila uno menos uno, cero. Fila 2 menos fila uno, cero menos uno, menos uno. Fila 2 menos fila uno menos cero, uno. Y fila 2 menos fila uno, cero menos cero, cero. ¿Está bien lo que hice? Bueno, eliminemos este 3 ahora. La fila 3 voy a modificar. Como es el primer elemento de la fila 3, hago intervenir a la fila 1. ¿Qué se les ocurre? Multiplicás por -3 la primera y la sumás con la tercera. Perfecto. Menos 3 por 1 es menos 3 más 3, el cero que buscamos. ¿Está bien? Sigo. Menos 3 por cero más 1, 1. Menos 3 por 1 es menos 3 más menos 1, menos 4. Menos 3 por uno más cero es menos 3. Menos 3 por cero más cero es cero. Y menos 3 por cero más uno es uno. ¿Vamos bien? Bueno, próximo objetivo. Voy a hacer un cero en el segundo elemento, es decir, por debajo y por encima del elemento 2 2. Por encima ya tengo el cero garantizado. Joya. Entonces voy a hacer un cero por debajo de el elemento 2 2. Es decir, voy a modificar la fila 3. Como voy a modificar solo la fila 3 para no hacer lío, me voy a copiar la fila 1 y la fila 2 tal cual están. Eso de ¿Sí? hacer un cero, vos elegís la segunda columna, pero puede ser la tercera también o no. Sí, yo voy en orden. Primero hice cero en los primeros elementos. Ahora Ok, hago cero en los segundos elementos. En está los bien. segundos elementos tengo que hacer arriba ceros, dice Jordan, y abajo. Entonces voy haciendo los dos al mismo tiempo. Ok, Y después tengo que hacer cero en los terceros elementos, que tienen que ser arriba nada del menos 4, ¿no? Porque no tengo otra opción. ¿Sí? De Voy hecho, por, listo. voy por ahí por no es la orden. costumbre, pero podrían empezar a intentar diagonalizar hacia arriba y ¿no? Empezar desde la posición 3 perdón, 1 3, intentar conseguir un cero desde ahí. Pasa Claro, que al fin de cuentas, mientras ustedes consigan la identidad con con las operaciones, vayan en el orden que vayan. Pero está bueno buscarse algún método. Digo, yo siempre lo hago de esta manera y sé que me sale más o menos rápido y bien. Sí, yo sabés cuál es el Yo tema no acá tengo en la cuestión. costumbre, por ejemplo, Sí, el tema pero en se cuestión puede. y que vemos mucho en los parciales es que empiezan a hacer operaciones elementales al voleo, ¿sí? Y cuando empezás a hacer operaciones elementales al voleo, empiezan a aparecer números donde ya habías conseguido ceros. Entonces entras en un círculo del cual no podés salir. ¿Se acuerdan que yo les había dado las primeras clases un tip y les dije, si vos querés eliminar la primera incógnita, usá siempre la fila uno. Cuando quieras eliminar las segundas incógnitas, usá siempre la fila 2. Cuando quieras eliminar la tercera incógnita, usá siempre la fila 3. Ese orden es metódico y ese método hace que siempre funcione, digamos. Esa receta, ese algoritmo hace que los ceros que vos ya conseguiste no los pierdas, porque estás siguiendo un paso a paso. Y si seguís siempre el mismo paso a paso, no vas a entrar en ese círculo vicioso. Por supuesto que llegar a esto te lo da la experiencia, es decir, tuve que haber resuelto un montón de sistemas para darme cuenta de que si soy un poco ordenado, las cosas siempre salen bien. ¿Sí?
Bueno, en este caso, yo elegí hacer un 0 acá, restando la fila 3 menos la fila 2. O podría haber restado la fila 2 menos la fila 3, es indistinto. Fíjate que los que ya son 0, por más que se sumen o se restan, sigue siendo 0. ¿Sí? Ahora, cuando yo hago fila 3 menos fila 2, logro el 0 acá abajo, que era el que me faltaba. Fila 3 menos fila 2, menos 4 menos 0, menos 4. Fila 3 menos fila 2, menos 3, menos 1. ¿Ven por qué no me gusta restar? Menos 3 menos 1. Menos 3 más 1, menos 2. Ese menos en el parcial a veces traiciona. Fila 3 menos fila 2, 0 menos 1, menos 1. Fila 3 menos fila 2, 1 menos 0, 1. Ya va queriendo la cosa, ya va queriendo. ¿Qué me estaría faltando? Yo llegué hasta ahí. El Sí, -4 y el 1. claro, no, el menos 4 no Bien. porque es el de la diagonal, ese tiene que quedar. Este tiene que ser un 0, ¿no? Para que me queden todos los ceros por debajo de la diagonal y por encima de la diagonal. ¿Se dan cuenta? La Sí. diagonal es este y este. Ya abajo tengo todos los ceros. Estos ya son todos ceros. Arriba tengo estos dos, me falta este. Este se tiene que hacer 0. Así que próximo paso voy a modificar la fila 1. ¿Sí? Fíjate, como voy a eliminar el tercer elemento de la fila 1, tengo que combinar con la fila 3. Veo Profe, una que, consulta. sí, Si antes de combinarlo, transformar el -4 en uno, o es lo sea, mismo. ¿está bien? Listo, Sí, listo, sí, listo. es una operación elemental, tendrás que multiplicar por menos un cuarto todo. Sí, O sea, sí, no hay es lo problema si mismo. lo hacemos antes o después. No, es Listo. indistinto. Es indistinto. Che, como voy a modificar la fila 1, me voy a copiar la 2 y la 3 como están, para no olvidarme. Porque viste que después yo ya estoy grande, me hago lío, me confundo. Entonces, como solo voy a modificar la fila 1, las otras dos me las copio, tal cual quedaron. ¿Sí? Bien. ¿Qué combineta hago entre la 1 y la 3 para que este 1 con este menos 4 sean 0? Ahí Juan Segundo comenta que podría multiplicar a la fila 3 por -1/4. Sí. ¿Y qué hago con la fila 1? Ah, es lo que dijo recién el compañero. Sí, lo voy a hacer después, porque no quiero operar con fracciones del lado derecho. Ah, yo pensé que le faltaba una segunda parte a la que... O sea que sí, eso, Yo lo que pero... había hecho era multiplicar por 4 a la fila uno Sí, y le sumaste y, la 3. y le sumé la 3. Pero el tema es que si aparece un 4 No, cuando lo Pero es más o sumás, menos la donde había un misma... cero aparece un 4. Sí, no. pero es la misma situación de último. No va a parecer nada raro, ¿sabes por qué? Porque fui siguiendo el tip. Estoy modificando la tercera incógnita y estoy usando la tercera fila. Lo que es cero no se va a perder. Claro. ¿Sí? No, lo Mira. que dice Cari es que te va a quedar un 4 ahí, pero es la Ah, misma, no el mismo importa, caso que porque tenés en la fila 3 de última. Te pasa no lo mismo, que tenés importa, un... porque Eso el después lo objetivo solucionas. es que quede diagonal. Una vez que quedó diagonal, después la hago identidad. No tiene que quedar identidad de una, ¿sí? Primero logremos los ceros de abajo y arriba. Y una vez que logramos los ceros de abajo y arriba, vamos a ver si la convertimos en identidad. ¿Sí? Está bien, si vos multiplicás por un cuarto esta, y sumás, conseguís el 1 ahí y estaría un gol de media cancha. Pero no importa, porque vas a tener que hacer operaciones con un cuarto. Yo prefiero hacer las operaciones con los enteros y después dividir por 4. Pero es gusto, es cuestión de gusto. ¿Eh? Yo pensé que Juan Cuatro Segundo veces iba a eso, que le había faltado la otra parte de lo que quería hacer. Pero no, él quería conseguir el uno ya. el 1, no importa, lo vamos a conseguir. Vamos a tardar un poquito más, pero lo vamos a conseguir. 4 veces la fila 1 más la fila 3. Está bien, dejó de ser un 1. ¿Sí? Se convirtió en 4. 4 veces la fila 1 más la fila 3. Este cero no lo pierdo. 4 veces la fila 1 más la fila 3. Acá aparece el cero que buscaba. ¿Sí? 4 veces la fila 1 más la fila 3. 4 veces la fila 1 más la fila 3 y 4 veces la fila 1 más la fila 3. ¿Se dan cuenta que de este lado tengo una matriz diagonal? Tengo los ceros arriba y los ceros abajo. Ahora,
una vez que yo ya tengo la matriz diagonal, el objetivo es convertir este en 1, este ya es 1, y convertir este en 1. Entonces, para que el 4 de la fila 1 se convierta en 1, multiplico por un cuarto. Y para que el menos 4 de la fila 3 se convierta en un 1, multiplico por menos un cuarto. ¿Son operaciones elementales? Estas dos que escribí, ¿son operaciones elementales? Sí. Sí, 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 estoy multiplicando por una constante distinta de 0. Toda la fila 1, de toda la matriz multiplicada por un cuarto es este 4 por un cuarto, el 1 que buscaba. El que era 0 sigue siendo 0, el que era 0 sigue siendo 0. 2 por un cuarto me da un medio. Menos 1 por un cuarto me da menos un cuarto. Y 1 por un cuarto me da un cuarto. La segunda fila ya tiene un 1, así que queda como está. Y la tercera fila la multiplico por menos un cuarto para que me aparezca el 1 acá, ¿sí? Así que 0 por menos un cuarto, 0, 0, 4 por menos un cuarto, el 1 que buscaba, menos 2 por menos un cuarto, un medio positivo, menos 1 por menos un cuarto positivo, y 1 por menos un cuarto, menos un cuarto. ¿Logré llegar a la identidad del lado izquierdo? Sí. sí, Bien, entonces esto que me quedó acá es la inversa de A. ¿Por qué? Y porque si yo hubiese escrito una matriz B con X, Y, Z, A, B, C, D, E, F, estos hubieran sido los resultados del sistema de ecuaciones que hubiésemos tenido que resolver 3 veces, porque me hubiese quedado un sistema de 9 por 9 que resolverlo de una es una locura. Lo podíamos separar en 3 sistemas con las mismas incógnitas, hubiésemos tenido que resolver 3 sistemas de 3 por 3 para llegar a la misma conclusión. Resolver esos 3 sistemas de 3 por 3 es lo que hicimos con esta estrategia, porque los 3 sistemas comparten la matriz de los coeficientes. Y justo la matriz de los coeficientes es la matriz a la que le estoy buscando la inversa. ¿Sí? Así que la receta va a ser siempre la misma. ¿Qué hubiese pasado si en el camino este me hubiera dado 0? Esta ya no es la identidad. Si esta no es la identidad, no existe la inversa. ¿Sí? Y eso puede pasar a lo largo de todo el camino, es decir, en cualquier momento de tu proceso te puede aparecer una fila o una columna de ceros. Si en cualquier momento de tu proceso aparece una fila o una columna de ceros, es porque la matriz no tenía inversa. ¿Sí? Pregunta, ¿intercambiar dos filas es una operación elemental? sí, Bien, entonces también puedo intercambiar dos filas, pero bueno, en este caso estaba medio servidito en bandeja, pero suponete que hubieses querido cambiar la fila 2 con la fila 3. ¿Sí? Bueno, cuando vayas a hacer el intercambio, haces el intercambio de toda la nueva, del filón nuevo, ¿sí? La fila 2 entera con lo que está al lado derecho también, no puedo descuartizar la matriz y digo la fila 2 y la fila 3 de la izquierda, la fila 2 y la fila 3 de la derecha. No, es la fila 2 de los dos lados es una sola, es una nueva fila un poco más larga, porque ahora tiene 6 elementos en lugar de 3. Entonces, cuando yo hago el intercambio de los dos lados de la matriz. ¿Sí? Se puede seguir haciendo eso. Bien, ¿está más o menos la idea de cómo encontrar la inversa de una matriz? Es metódico, es algorítmico. Hago siempre el mismo proceso y lo encuentro o no existe. Bueno, me había quedado en para qué corno queremos usar la inversa de una matriz. Bueno, una de las opciones es para resolver sistemas de ecuaciones lineales. ¿Se acuerdan que los sistemas de ecuaciones lineales se podían escribir en forma matricial? Este A por X igual a B representa un sistema de ecuaciones escrito utilizando operaciones entre matrices, donde A es la matriz de los coeficientes del sistema, X es la matriz de las incógnitas y B es la matriz de los términos constantes. Entonces, en el caso particular de que mi sistema sea cuadrado,
cuadrado y con solución única, ¿sí? Cuadrado quería decir misma cantidad de ecuaciones que de incógnitas. Si es cuadrado, es probable que la matriz A tenga inversa. Y si es probable que la matriz tenga inversa, la voy a buscar. Si existe la inversa de esa matriz, voy a multiplicar, ven como les decía hoy, no paso la matriz A dividiendo, multiplico por el inverso de los dos lados de la ecuación. Cuando yo multiplique a la matriz A por su inversa, me va a devolver la identidad. Y la identidad funciona como el neutro multiplicativo. ¿Qué quería decir esto? Que a cualquier matriz que yo multiplique por la identidad, no la voy a modificar, ¿no? Entonces, si yo a la matriz X la multiplico por la identidad, me va a dar la misma matriz X, ¿sí? Y lo que me queda del otro lado es un producto entre dos matrices. Ahora, fíjate, como si se tratara de una ecuación con números reales. Si yo quiero despejar la X, decimos, bueno, el 3 que está multiplicando lo paso dividiendo, ¿no? Pero si yo multiplico por el inverso multiplicativo de 3, de los dos lados de la igualdad, el producto entre dos números inversos me da 1, este producto lo puedo hacer, me da 4 tercios y encontré la solución de la ecuación. Bueno, acá encontré la solución del sistema, ¿sí? Si el sistema es cuadrado y llega a tener solución única, va a existir la inversa de la matriz y voy a poder encontrar la solución del sistema haciendo esta cuenta. La inversa de la matriz por la matriz de los términos constantes. Vos me vas a decir, pero yo tengo que resolver los sistemas así. No, es un poquito engorroso resolver un sistema de ecuaciones así, porque tenés que buscar la inversa, hay que ver de qué tamaño es la matriz, después tenés que hacer ese producto. La ventaja que tiene es que si vos conocés la inversa de la matriz, la solución sale inmediatamente. ¿Cuál es la desventaja? Que por lo general uno tiene que buscar la inversa de la matriz. Y a veces es más fácil escalonar el sistema que buscar la inversa de la matriz para resolverlo, ¿sí? Pero bueno, es una de las aplicaciones que tiene conocer la inversa de la matriz. ¿Voy muy rápido? No tengo reloj, porque tenemos un montón de cosas para meter. Sigo, cualquier cosa me frenan, ¿eh? Estas son algunas de las propiedades de la inversa de una matriz, ¿sí? No dicen nada raro. Fíjate lo que me dice la primera propiedad. Si yo le calculo la inversa a la inversa de A, me vuelve a dar como resultado A. ¿Sí? Si yo le calculo la inversa a la inversa de A, me vuelve a dar como resultado A. Eso es lo que me dice la primera propiedad. La segunda propiedad me dice A elevado a la K. A elevado a la K es el producto de K veces la matriz A. ¿Sí? K veces la matriz A. Acuérdense que no podemos agarrar una matriz y elevarla al cubo, elevando al cubo todas las componentes. Si a mí me piden calcular A al cubo, lo que me están diciendo es calcular A por A por A. ¿Sí? Bueno, si a ese producto de matrices le tenés que calcular la inversa, podés multiplicar primero las matrices y después buscar la inversa del resultado final, o podés multiplicar K cantidad de veces a la inversa de la matriz A. Es indistinto. Primero haces el producto y después buscas la inversa, o primero buscas la inversa y después multiplicas las inversas. Eso me dice la propiedad 2. La propiedad 3 me dice, si vos tenés la operación, un escalar, un número real, por una matriz, y a eso le querés calcular la inversa, es lo mismo que inviertas el escalar y luego inviertas la matriz A. ¿Sí? Producto por escalar, un número real por una matriz. Si a toda esa operación le tengo que calcular la inversa, hay una propiedad que me dice, podés invertir el escalar, siempre y cuando el escalar no sea cero, y luego buscar la inversa de A. ¿Sí? Y la cuarta propiedad me dice que la inversa de una matriz traspuesta coincide con la traspuesta de la inversa. Es decir, que si vos le tenés que calcular la inversa a la matriz traspuesta de A, da lo mismo que si primero transponés y después calculas la inversa, o primero calculas la inversa y después transponés. ¿Sí? Bien. Pregunta. ¿Podemos tomarnos
10 minutos, no más de 10 minutos, para al menos tratar de dilucidar cómo se resuelven estos 3 ejercicios? Después vemos si hacemos las cuentas o no, pero al menos encararlos. ¿Sí? Tienen que ver con las propiedades. Fíjate que ya no son ejercicios que salen inmediatamente o son tan directos o son tan mecánicos. ¿Qué me dice el primero? Que Se la, sabe que la que se inversa conoce de la una inversa de matriz una A, matriz. esta sería A a la menos 1, ¿no? ¿Está bien? Se sabe que la inversa de una matriz A es esta que me dan acá. ¿Sería A a la menos 1? ¿Cómo hago para averiguar A? Tengo que hacer la inversa La otra vez. inversa de esa. Claro, aplico la propiedad 1, ¿no? A la matriz A a la menos 1 le calculo la inversa y por la propiedad 1 esto me va a devolver A. Entonces lo que voy a tener que hacer es 1, 1, 2 menos 1. Ay, se lío. Pongo la identidad del lado derecho y busco quién es la inversa. ¿La buscamos? Esta es cortita, es de 2 por 2. ¿Sí? Recuerden que acá le tenemos que dar bolilla a Jordan, que cuando resolvíamos sistemas no teníamos ganas, pero ahora hay que darle bolilla. Tengo que modificar la fila 2. Así que la fila 1 me la dejo como está. ¿Qué operación elemental puedo hacer entre la 1 y la 2 para que se me vaya ese 2? Multiplicamos por -2 la primera y sumamos la segunda. Perfecto. Menos 2 por este, más este, el 0 que buscaba. No sé con qué azul lo estoy escribiendo. Menos 2 por 1, más menos 1, menos 3. Menos 2 por 1, más 0, menos 2. Menos 2 por 0, más 1, 1. Y ahora me faltaría hacer un 0 acá, ¿no? Tengo que modificar la fila 1. Así que la fila 2 me la copio como está. 0 menos 3, menos 2, 1. ¿Qué operación me conviene hacer entre la 1 y la 2 para que este 1 desaparezca? 3 veces la primera más la F2. Perfecto. 3 veces la primera más F2. 3 por 1 más 0 es 3. 3 por 1 más menos 3 es el 0 que buscaba. 3 por 1, 3 más menos 2, 1. Y 3 por 0, 0 más 1, 1. ¿Llegué a la identidad? No, No. ¿Qué tengo que hacer? Falta factorizar el 3 y el -3. Bien, ¿cómo lo Bueno, consigo eso? dividiendo la dividís por primera fila 3. por un tercio, bueno, Acordate que multiplicando dividir no por es un una tercio. operación elemental, ¿eh? Sí, sí, sí. Ahí está. Entonces Fila ahora 1 la por fila un 1 se tercio. transforma en un tercio y la fila 2 se transforma en menos un tercio. Perfecto. Fila De 2. la fila 2. Ahí Entonces, está. si a la fila 1 la multiplico por un tercio, acá pongo el resultado. Me da el 1. No pongo el resultado acá. Acá me queda el 1. Este me queda 0. Este me queda un tercio. Y este me queda un tercio. Ya estoy poniéndolo del lado derecho, ¿sí? Si a la fila 2 la multiplico por menos un tercio, el 0 sigue siendo 0. Este se transforma en 1. Este por menos un tercio es 2 tercios. Y este por menos un tercio es menos un tercio. Y ahí encontré quién era la matriz A. ¿Sí? ¿Cómo encontré quién era la matriz A? Usando la primera propiedad. La inversa de la inversa me da la matriz original. ¿Sí?
Son 3 ejercicios que se pusieron solo para que usen estas propiedades. Díganme cómo hacemos el ejercicio B. Podríamos pensarlo como que es una matriz multiplicada, o sea, la inversa de una matriz y es hacerla, elevarla a la 2, ¿puede ser? Sí, sí, bien. Y tenemos 2 formas de hacer el ejercicio B. Miren que voy a anotar en la matriz el resultado de acá, así dejamos lugar para pensar eso. Mira, como bien dijiste, lo que puedo hacer es, primero, busco la inversa de A. Y segundo, lo elevo a la 2. Esta es una opción. ¿Cuál es la otra opción? Primero, hago A por A cuadrado, o sea, hago A por A. Y segundo, le busco la inversa al cuadrado, al resultado al cuadrado. Eso es lo que me está diciendo la segunda propiedad. Hacelo como te resulte más cómodo, te va a dar lo mismo, ¿sí? Entonces, ¿qué significa calcular a elevado a la menos 2? Bueno, tengo que multiplicar 2 veces la misma matriz. Bueno, ¿qué matriz? Y bueno, puedo pensar que esto es a la menos 1 2 veces, entonces multiplico la inversa por la inversa, entonces primero busco la inversa y después la multiplico 2 veces. O puedo pensar que esto es a por a, que es a cuadrado, y al resultado del producto de a por a le calculo la inversa. Es lo que me está diciendo la propiedad 2. ¿Sí? Con cualquiera de las 2 opciones vas a obtener el mismo resultado. Se los dejo como tarea que prueben hacerlo de las 2 maneras y van a ver que van a llegar a la misma conclusión. ¿Sí? Se los dejo Igual no por... está como en la propiedad 2 escrito. Porque acá el K valdría 2. Y pues está todo junto en el B. Ajá, ¿y qué pasa cuando tenés potencia de potencia con los exponentes? Ah, acá también se multiplica. Claro, sí, acordate que las Ok, propiedades algebraicas son las mismas que en el conjunto de los números reales. ¿Sí? está Yo puedo bien. pensar que Sería este como A, tener A al cuadrado a la menos uno, digamos. exacto, esto lo puedo pensar así o esto lo puedo pensar así. Ok, Porque acordate que el producto de los numeritos es conmutativo, entonces no importa quién va adentro de quién. ¿Sí? está bien. Bueno, y el tercer ejercicio es simplemente para que verifiquen que no está en la lista, habría que agregarla, una quinta propiedad, que cuando vos calculás el producto de 2 matrices, obviamente van a tener que ser cuadradas, ¿no? Para que el producto me dé cuadrado. Y le quiero buscar la inversa a ese producto, esto te va a dar lo mismo que el producto de las inversas, pero conmutado, ¿sí? Uno, uno está tentado de decir, che, el menos uno se lo pongo a la A y el menos uno se lo pongo a la B. Bueno, no funciona así. Justo en las matrices no funciona así. Porque acordate que el producto de matrices no es conmutativo. Pero en el caso de la inversa, si vos calculas el producto primero y después buscas la inversa, es lo mismo que el producto de las inversas, pero conmutado en el orden contrario. Este ejercicio C es solo para chequear esta propiedad, solo para chequear esa propiedad, ¿sí? Así que les dejo el B y el C para que los piensen ustedes y traten de hacerlos para la clase que viene. No hay muchos ejercicios de propiedades de la inversa en la práctica, hay poquitos, así que les va a venir bien. Si me llegan a tomar alguno de estos en el parcial, ya los practicamos acá, ¿sí? Bien, sigo un poquito más. ¿Cómo estamos con el horario? Bien. Esta es la propiedad que nos falta. Salgo de acá y me voy con el temita de hoy, que es el más interesante, que es el cálculo del determinante de una matriz cuadrada. ¿Necesitan un respiro? Voy muy rápido. Porque de inverso no hay nada más para hacer. Lo único que podemos hacer es agarrar del ejercicio 18
al ejercicio 20 y calcular algunas inversas como para ponernos cancheros con la metodología. El ejercicio 19 es para verificar esta propiedad última que acabamos de escribir y el ejercicio 20 nos manda a resolver los sistemas del ejercicio 4, los sistemas de ecuaciones lineales que resolvimos en el ejercicio 4, aquellos sistemas que sean cuadrados y que ya los resolvimos y sabemos que tienen solución única, resolverlos utilizando este método de la inversa. Eso es todo lo que hay para hacer de ejercicio de inversa, por eso voy medio rápido, porque me gustaría poder explicarles algo del determinante, así como les prometí la semana pasada, la próxima vez que nos toque resolver un sistema de ecuaciones cuadrado con parámetros, con el determinante podemos construir un atajo, ¿sí? Pero necesito que lo veamos primero. Bien. ¿Qué será esto del determinante de una matriz cuadrada? Bueno, en realidad el determinante de una matriz cuadrada, fíjense que de vuelta es una operación que vamos a aplicar sobre las matrices, pero solo sobre las matrices cuadradas, ¿sí? ¿Qué es el determinante de una matriz cuadrada? Es un número real que se vincula a una matriz, un numerito, ¿sí? Cuando uno le busca la inversa de una matriz, ¿qué obtiene? Otra matriz del mismo orden. Cuando uno multiplica dos matrices, ¿qué obtiene? Y obtiene una nueva matriz que puede tener una nueva dimensión o no. Bueno, cuando uno calcula el determinante de una matriz, ¿qué es lo que obtiene? Un número real, ¿sí? ¿Cómo vamos a hacer para calcular ese número real vinculado al determinante de la matriz? Que a partir de ahora vamos a llamar det de A o el A entre como si fueran las barritas de módulo, pero no es módulo, ¿eh? Cuando yo escribo la matriz, el nombre de la matriz entre dos barras verticales, estoy haciendo referencia al determinante. Y cualquier cosa que venga después del igual tendrá que ser un número real, ¿sí? O directamente puedo escribir la matriz con sus componentes y en lugar de ponerla entre paréntesis o entre corchetes, la pongo entre barras verticales para indicar que le voy a calcular el determinante. Tres maneras distintas de indicar que le voy a calcular el determinante de una matriz, ¿sí? Vamos con el caso más fácil, la matriz de orden 1, que en realidad la matriz de orden 1 le mandamos un beso grande porque una matriz de orden 1 es un número real. El determinante coincide con el propio número, así que no lo vamos a usar, ¿sí? Vamos con la de orden 2. La matriz de orden 2 es una matriz que tiene dos filas y dos columnas. El determinante es una regla fácil de aplicar. Multiplicás los elementos de la diagonal principal y a eso le restás el producto de los elementos que quedan en la otra diagonal. Recontra simple. Fíjate, el determinante de esta matriz es los elementos de la diagonal principal, menos 2 por 5, menos 10, menos en los elementos del producto de la diagonal secundaria, que sería 4 por 3. Siempre es resta, ¿sí? Esto es la diagonal principal y esto es lo que sobra, la otra diagonal. ¿Está bien? Es un producto cruzado, ¿eh? Y después se resta. Siempre primero la diagonal principal y después la otra diagonal. ¿Sí? Acá lo tenés con colorcito como para no pifiarle. Bien. ¿Qué pasa cuando la matriz es de orden 3? Y acá ya se nos empieza a complicar la cosa. Tenemos que dar una definición de cálculo determinante que sirva para las matrices de orden 3, de orden 4, de orden 5 y de ahí en adelante. ¿Sí? Hasta la de orden 2, la definición que yo voy a dar a continuación, por supuesto que va a servir para la de orden 2, pero la de orden 2 es un caso especial porque al tener solo 4 elementos, el determinante se calcula de manera inmediata, haciendo el producto de la diagonal principal menos el producto de la diagonal secundaria. Ya cuando la matriz es de orden 3 o más grande, esa regla de multiplicar cruzado no me sirve porque tengo más cantidad de elementos. Una matriz de orden 3 tiene 9 elementos, una matriz de orden 4 tiene 16 elementos, ¿sí? Entonces tengo que dar una definición formal que me sirva para calcular el determinante de cualquier matriz cuadrada, ¿sí? Antes de dar la definición, vamos a ver un caso especial y solo un caso especial que es válido para las matrices de orden 3. Y es una regla que se llama regla de Sarrus.
Sarrus viene a ser como el equivalente a Ruffini. ¿Viste que Ruffini, vos decís Ruffini lo más de Zamora, puedo dividir por Ruffini, se divide recontra fácil, aguante Ruffini? Bueno, Ruffini sirve para algunos casos nada más. Acá pasa lo mismo. Sarrus es un capo, inventó una regla, qué bueno, puedo calcular el determinante sin estudiarme una definición, pero la desventaja que tiene es que solo vale para el caso de una matriz de orden 3 y nada más que para la de orden 3. No te sirve Sarrus para nada más en la vida igual que Ruffini. ¿Sí? ¿Qué dice este señor Sarrus de su regla? Vos vas a tener una matriz de orden 3, es decir, una matriz de 3 por 3. Esta. Tiki, tiki, tiki. Fíjate qué es lo que hice yo a esta matriz que está con letra negra más oscura. Le repetí la primera fila abajo y le repetí la segunda fila abajo. Es decir, repetí las dos primeras filas abajo de la matriz. ¿Está bien? ¿Para qué hice eso? Para formar tres diagonales en los dos sentidos, ¿sí? Fíjense, la que pasa por 1, 1, 2, 2 y 3, 3 sería la diagonal principal de la matriz. Y fíjate que hacia abajo hay dos flechas paralelas a la diagonal principal, la que pasa por A21, A32 y por este gracias a que repetí la primera fila. Y abajo hay otra flecha que pasa por A31, A12 y A23. Esas tres diagonales van en el mismo sentido, ¿sí? Y después tenemos la diagonal secundaria, que es esta que está de azul, que pasa por A31, A22 y A13. Y debajo de esa diagonal secundaria me fabriqué dos nuevas diagonales más que son paralelas entre sí. ¿Sí? Bien, ¿en qué consiste esta regla de Sarrus? Bueno, primero, repetí las dos primeras filas. Ahora más adelante les voy a mostrar que se puede repetir también las columnas. ¿Sí? Fabricate tres diagonales en el sentido de la diagonal principal y en el sentido de la diagonal secundaria. Esto lo podés hacer gracias a que repetiste dos filas. Y ahora empezá a multiplicar. Empezá a multiplicar los elementos de las diagonales principales y poner los resultados de lo que da cada uno. ¿Sí? Es decir, yo voy a agarrar este, lo voy a multiplicar con este y lo voy a multiplicar con este. Entonces esto me va a quedar A11 por A22 por A33. Hago lo mismo con la segunda diagonal. ¿Qué hago? Y multiplico este por este y pongo el resultado. A21 por A32 por A13. Y lo mismo con la tercera diagonal. Multiplico este por este por este. ¿Y qué hago? Y lo que está en A31 por A12 por A23. Esto me va a dar un número en los tres casos, ¿sí? Bueno, y después hace el mismo procedimiento, pero con las diagonales secundarias. Multiplica los elementos de la diagonal secundaria, ¿sí? Es decir, este con este. Los multiplicás, te da un numerito. Después multiplicás este con este, te da otro numerito. Y después multiplicás este con este, y te da otro numerito. ¿Qué hacemos con esos numeritos? Los vamos a sumar, ¿sí? Y a los resultados de la flecha roja, que son las diagonales principales, a los resultados de las flechas rojas, que son los productos de las diagonales principales, que ya los sumé, les voy a restar los resultados de la flecha azul, que son las diagonales secundarias. Y en eso consiste la regla de Sarrus. ¿Sí? Ahora se los voy a poner con un ejemplo numérico para que no sigan puteándome. Mira, ay, perdón, que me fui para atrás, que justo tengo el mando. Tenemos una matriz de orden 3, ¿sí? Menos 4, 0 la primera fila, menos 3, 4, menos 2 la segunda fila, menos 1, 4, 0 la tercera fila. ¿Qué hice? Repetí la primera fila, menos 4, 0, y repetí la segunda fila, menos 3, 4, menos 2. ¿Sí? Me fabriqué las diagonales principales, hice los productos. Menos 4 por 4 por 0 me da este 0.
Menos 3 por menos 4 por 0 me da este 0. Y menos 1 por menos 4 por menos 2 me da este menos 8. Sumé los 3, me dio menos 8. Estas son las diagonales principales. Estas. Las que van igual que la diagonal principal. Multipliqué 3, multipliqué 3, multipliqué 3. Tuve los resultados, sumé los resultados, me dio menos 8. ¿Qué hice después? El mismo trabajo, pero con las diagonales que van para el otro lado. 0 por 4 por menos 1, 0. Menos 2 por menos 4 por menos 4, menos 32. 0 por lo que venga, 0. Sume esto, me dio menos 32, que serían las que van en el sentido de la diagonal secundaria, que sería este menos 32. ¿Qué hice? Resté lo que me dio la diagonal principal menos lo que me dieron las secundarias. El determinante de esta matriz es el número real 24. ¿Sí? Así funciona la regla de Sarrus. Vamos con otro ejemplo. Calculemos el determinante de esta matriz. ¿Qué tenemos que hacer? Tendremos que agarrar la primera y segunda fila y colocarla abajo, en un Bien, caso imaginario. ajá. La primera y la segunda, ahí ya las coloqué. Sí. ¿Y ahora qué hago? Y Y multiplica. Calculás el producto de las diagonales Exacto. principales, lo sumás. Bien, vamos haciendo los cálculos, ¿me ayudan? Primera diagonal, 1 por 0 por menos 1. 0, 0, Segunda diagonal, 5 por menos 2 por menos 1. 10. 10, 10. 10, Tercera diagonal, 4 por 2 por menos 2. menos 10, Sí, 16. menos Sí, 16. Sumo estos tres. ¿Qué me da? me da menos 6. menos Menos 6. 6. Perfecto. Voy con las secundarias ahora. Primera secundaria. Segunda secundaria. Tercera secundaria. ¿Sí? Hacemos los productos. Menos 1 por 0 por 4, 0. Menos 2 por menos 2 por 1. 4, Menos 1 por 2 por 5. Menos 10. Menos 10. Sumo. ¿Qué me da? Menos 6. Bueno, el determinante de esta matriz, vamos a llamarle B a la matriz, ¿eh? El determinante de la matriz B, según la regla de Sarrus, es la diagonal principal menos lo que me dio la diagonal secundaria. Como me dio lo mismo, la resta me va a dar 0. Bueno, 0 es el número real llamado determinante de esta matriz. ¿Sí? ¿Qué ventaja tiene esta regla? Que está buenísima, porque haces un par de cuentitas y sacás el determinante, porque ahora cuando te presente la definición me vas a mandar a freír churros, vas a querer usar la regla de Sarrus siempre. ¿Qué desventaja tiene? Solo la podés usar para matrices de orden 3. Si te doy una matriz de orden 4 en adelante, Sarrus te manda un beso grande, te tenés que arremangar y aprenderte la definición de determinante. ¿Sí? ¿Se entendió cómo funciona esta regla? sí, profe. Bueno, gracias por Sí, sí. responder. Me siento más sola que los violinistas del Titanic. Che, ¿funciona igual el método si en lugar de repetir las primeras filas, repetimos las primeras columnas? ¿Sí? Fíjate que esta sería la matriz A. Puedo repetir la columna 1 y la columna 2. Si yo repito la columna 1 y la columna 2, de vuelta me puedo fabricar diagonales principales, nada más que en vez de ir para abajo voy para la derecha, ¿no? Las diagonales principales. Y las secundarias, en vez de ir para abajo, van también para la derecha o para la izquierda, como quieran.
Pero el método funciona exactamente igual si repetís las dos primeras filas o si repetís las dos primeras columnas. ¿Por qué hay que repetir? Y porque te tenés que asegurar que la diagonal pase por tres numeritos. ¿Sí? Entonces, para asegurarte que la diagonal pase por tres numeritos, o repito dos filas o repito dos columnas. No importa cuál, te va a dar lo mismo el determinante, porque el determinante de una matriz es un número real vinculado a esa matriz y ese número real es único, ¿eh? No puede haber una matriz que tenga dos determinantes distintos. Así que la regla de Sarrus te dice, si no te gusta repetir las filas, puedes usar el mismo método repitiendo las dos primeras columnas. El resultado no va a cambiar. Bien, ¿qué pasa si tengo una matriz de orden 4 o más grande donde Sarrus no me sirve? Necesito aplicar una definición de cálculo de determinante que me sirva para todos los casos. La definición que yo voy a dar a continuación vale para la matriz de orden 1, que no tiene ningún sentido. Vale para la matriz de orden 2, que es bastante simple el cálculo de la de orden 2, así que si querés usar la definición, fantástico, si no usas la reglita para la de orden 2. Vale para la matriz de orden 3, que podés usar la definición que te voy a dar a continuación, o como es de orden 3, solo de orden 3, podés usar la regla de Sarrus, y vale para cualquier matriz de orden más grande que 3. ¿Sí? La definición de determinante de una matriz se basa en dos conceptos. El concepto de menor complementario y el concepto de cofactor. Si yo te digo cuál es la definición del determinante de una matriz de cualquier orden, en la definición van a aparecer estos dos conceptos, el menor complementario o el cofactor o adjunto, como quieras llamarlo, cualquiera de las dos. Entonces, primero necesito saber a qué se refiere el concepto de menor complementario de una matriz, ¿sí? Y a qué se refiere el concepto de cofactor. Entonces, vamos a empezar definiendo ¿qué es el menor complementario? Bueno, primero como la matriz es cuadrada y puede ser de cualquier orden, si es de orden 1 tiene un elemento, si es de orden 2 tiene 4 elementos, si es de orden 3 tiene 9 elementos, si es de orden 4 16 y así sucesivamente, ¿sí? El menor complementario se asocia a cada elemento de la matriz, es decir, vos le podés calcular un menor complementario a cada uno de los elementos de la matriz, ¿sí? Con la letra M nos vamos a referir a menor complementario y con el doble subíndice IJ nos vamos a referir al elemento que está en la fila I y en la columna J de la matriz. Por ejemplo, si yo quiero escribir la notación menor 2, 3, me voy a tener que posicionar en la matriz en el elemento que está en la fila 2 y en la columna 3. Entonces, el menor complementario 2, 3 va a ser una matriz, que en realidad va a ser una matriz un poquito más chiquita que la matriz original. ¿Por qué? Porque a la matriz original le voy a tener que suprimir la fila 2, toda la fila se la voy a sacar, se la voy a borrar, y le voy a suprimir la columna 3. Entonces ya va a ser una matriz un poquito más chiquita, ¿no? De un orden menos. Bueno, de lo que surja de esa nueva matriz que sale de tachar la fila y la columna del elemento al que le voy a calcular el menor, queda una nueva matriz cuadrada de un orden más chiquito. Si a esa nueva matriz cuadrada de orden más chiquito le calculo el determinante, a eso se le llama menor complementario. Te voy a poner un ejemplo para que no me odies. Suponete que la matriz A es esta. 1, 2, 5, 0, 3, menos 1, 4, 1, 8. Y yo te digo, bueno, decime cuál es el menor 1, 3. Menor 1, 3. Me tengo que ir a la fila 1 y a la columna 3. Fila 1, columna 3. Le voy a calcular el menor a este elemento. ¿Sí? ¿Qué dice la definición de menor complementario? Suprimí la fila 1 y la columna 3, porque estás en el menor 1, 3.
tacho la fila 1, tacho la columna 3. ¿Qué es lo que te queda? Me queda La una nueva matriz de La matriz, matriz orden de ¿no? orden 2. cuadrada. Es esta chiquitita que queda acá. Bueno, el determinante de esa matriz chiquitita, fíjate que A era de orden 3, como le saqué una fila y le saqué una columna, me quedó una matriz de orden 2. ¿Sí? El determinante de esta matriz se llama menor 1, 3. ¿Por qué? Porque le calculé el menor complementario al elemento que está en la fila 1, columna 3. ¿Cómo se calcula? Se tacha la fila 1, se tacha la columna 3 y de lo que me queda calculo el determinante. Que en este caso, como es una matriz de orden 2, el determinante sale fácil, ¿no? 0 por 1, 0, menos 4 por 3, 12. Esa cuenta me da menos 12. O sea que el menor 1, 3 vale menos 12. ¿Sí? Y le puedo calcular el menor complementario a cada uno de los elementos de la matriz. La matriz tiene 9. Bueno, tiene 9 menores complementarios esta matriz. ¿Sí? ¿Se entendió el concepto de menor? Es un determinante, básicamente. Sí. Profe, Bien. si tenés una matriz de orden 5, ponele, ¿cómo haces? Y tenés 25 elementos para calcularle el menor. Pero pará porque estamos hablando de menor, ¿eh? Todavía no dije cómo se calcula el determinante. Cuando vos tachás fila y columna, el menor va a ser un determinante de orden 4. Y vos me vas a decir, pero no sé cómo se calcula el determinante de orden 4. Y yo te voy a decir, no sabes porque todavía no te di la definición. Te estoy Ah, tratando de está bien. explicar estos dos conceptos para que lo Listo, listo. entiendas. Una vez Perdón. que entendés estos dos conceptos, paso a la definición. ¿Sí? Bueno, Estamos. acá tenemos un par de ejemplitos, ¿sí? Tacho, 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 tacho. Fíjense, acá el menor 1, 1, taché la fila 1 y la columna 1. Y me quedó esta matriz chiquitita, ¿sí? Y acá el menor 2, 3, taché la fila 2, la columna 3. Y me quedó esta matriz chiquitita, ¿sí? El determinante de esas matrices chiquititas se llama menor. Bien, ¿qué es el cofactor entonces? El cofactor, te lo voy a decir como se lo contaría a mi vecina. Es un factor de ajuste. Factor, si me dicen factor, me están hablando de producto, ¿sí? En realidad lo que voy a tener que hacer para calcular un cofactor, que se calcula de la misma manera que prácticamente el menor, o sea, el cofactor es de cada elemento también, del elemento que está en la fila I, columna J, es el resultado del menor complementario multiplicado por un factor de ajuste. ¿Quién es el factor de ajuste? Este menos 1 elevado a la I más J. ¿Qué significa menos 1 elevado a la I más J? Significa que si vos querés calcular el cofactor 1, 1, te tenés que parar en la posición 1, 1, calcular el menor complementario 1, 1 y al resultado del menor complementario lo multiplicás por este factor de ajuste, menos 1 elevado a la fila más columna. ¿Sí? ¿Qué es lo que hace este cofactor en realidad? Mirá, si vos tenés la matriz A, 1, 2, menos 1, 0, 3, 0, 2, 1, 1. Y yo te digo, ¿cuál es el cofactor 2, 3? Me tengo que parar en la fila 2, columna 3, esta. ¿Sí? Fila 2, columna 3. Este es el elemento 2, 3. ¿Qué es el cofactor 2, 3? Es menos 1 a la 2 más 3. ¿Sí? Multiplicado por el menor 2, 3. Y nosotros ya sabemos qué es el menor 2, 3 porque lo acabamos de definir. Es el determinante de la matriz que queda de suprimir la fila 2, la columna 3. 1, 2, 2, 1. Entonces, el cofactor 2, 3 es el factor de ajuste. ¿Cuánto da menos 1 a la 2 más 3? Menos 1. Menos 1, claro, a la 5, ¿no? Como 5 es impar, menos 1 a la 5 da menos 1. El cofactor 2, 3 me va a dar menos 1 por el resultado de este determinante. 1 por 1, 1, menos 2 por 2, 4, menos 1 por menos 3, esto me da 3. ¿Sí? ¿Qué es lo que hace este cofactor? En realidad lo que está haciendo es definir qué signo va a tener el menor que se corresponde a esta posición.
Y el signo dependerá de la suma de los elementos posición. Fíjate, si los elementos posición suman un número impar menos 1 elevado a un número impar, ¿qué me da? Menos Menos 1, 1. 1. menos 1. Y si a menos 1 lo multiplico por un menor, lo que voy a hacer es cambiarle el signo al menor. ¿Sí? Ahora, si yo me hubiese parado en la posición 1, 1, el cofactor 1, 1, tengo que hacer menos 1 a la 1 más 1. La suma de las posiciones me da par. ¿Cuánto da menos 1 a la par? 1. Positivo. 1, positivo. Entonces, el cofactor lo único que hace es decidir si el menor correspondiente a esa posición queda con el mismo signo o se cambia por el signo opuesto. ¿En qué casos va a quedar con el mismo signo? En el caso de que la suma de las posiciones sea par. Si I más J es par, el menor queda igual. Mismo signo, queda con el mismo signo. Ahora después les doy una regla, ¿eh? Para que no se tengan que acordar de esto. Y si I más J, o sea, la suma de las posiciones, me da impar, el menor cambia de signo. Es el opuesto de M y J, ¿sí? Cambia el signo. Cambio por el opuesto. O sea que lo que hace el cofactor es decidir si al menor lo dejo con el mismo signo o le cambio el signo. ¿Sí? Todavía no definí nada, ¿eh? Por ejemplo, ¿cómo hacemos para calcular el cofactor 2, 1, el cofactor 1, 3 y el cofactor 3, 3 de esta matriz? Vamos con el cofactor 2, 1. ¿Qué tengo que hacer para calcular el cofactor 2, 1? Por definición, es menos 1 a la 2 más 1 por el menor 2, 1. Esa es la definición de cofactor. El cofactor 2, 1 es Sí, menos 1 a la 2 más 1 por el menor 2, 1. Listo. Ya sabemos qué es el menor y ya sabemos cómo hacer esta cuenta. Menos 1 a la 3 da menos 1. ¿Y el menor 2, 1 cómo se obtiene? Con la matriz 1, 2, 1, 0 creo. Me paro en la posición 2, 1, sería en este 0, ¿no? Fila 2, columna 1. Sí, Tacho la fila y esa columna. Y me queda una matriz 1, 2, 1, 0. Y este determinante de 2 por 2 ya sabemos cuánto da. ¿Cuánto da este determinante de 2 por 2? Este Menos 2. determinante. Menos 2. Multiplicado por menos 1, 2. ¿Sí? Fíjate, el cofactor 2, 1 es el opuesto del menor 2, 1. El menor 2, 1 nos dio como resultado menos 2. El cofactor dice cambiar el signo. Entonces da 2. ¿Sí? Esto es para amigarnos con los conceptos. Vamos con el cofactor 1, 3. Cofactor 1, 3. ¿Dónde me tengo que parar? Fila 1, columna 3. Acá. Entonces, arranco con el cofactor 1, 3, es menos 1 a la 1 más 3. Fila más columna. Fila más columna. 1 más 3. Por el menor 1, 3. ¿Quién es el menor 1, 3? Bueno, tengo que tachar la fila 1, la columna 3 y me queda esta matriz. ¿Cuánto da menos 1 a la 1 más 3? O menos 1 a la 4. Uno positivo, dice 1 Tomás. positivo. 1. Bien. Y el menor 1, 3 es el determinante que queda de esta matricita chiquitita, ¿no? 0, menos 1, 2, 1. ¿Cuánto da ese determinante? 0 por 1 menos 2 por menos 1, que es menos 2. 0 menos menos 2
2. Como estoy en una suma de posiciones par, el menor queda con el mismo signo. ¿Sí? Lo mismo sucede con el menor 1, 3. 3, 3, perdón. Con el menor 3, 3. ¿Qué me dice el cofactor 3, 3? Menos 1 a la 3 más 3 por el menor 3, 3. Me voy a la fila 3, columna 3. Este es el elemento 3, 3. Tacho la fila 3 y la columna 3. Y el menor 3, 3 me queda esta matriz chiquitita, 1, 1, 0, menos 1. Ahora, menos 1 a la 3 más 3 queda 6, o sea, uno. menos 1 a la 6, ¿qué cuánto es? 1. 1. O sea que el cofactor no le cambia el signo al menor, porque la suma de las posiciones me dio par. El cofactor no le cambia el signo al menor, porque la suma de las posiciones me dio par. El cofactor le cambió el signo al menor, porque la suma de las posiciones me dio impar. ¿Sí? El cofactor lo que me está diciendo es, deja el resultado del menor como te da o cambiarlo de signo. ¿De qué depende? De la posición donde esté calculando el cofactor. ¿Sí? Bueno, me tengo que acordar si la suma da par, si la suma da impar. Mira, acá tenés una regla mnemotécnica. Posición 1, 1. Posición 1, 1. 1 más 1, 2, par. Deja el signo del menor como está, más. Posición 1, 2. 1, 2. La suma me da impar. Cambiale el signo al menor. Posición 1, 3. La suma da par, déjalo como está. Posición 2, 1. Da impar, cambiale el signo. Déjalo como está, cambiale el signo. Déjalo como está, cambiale el signo. Déjalo como está. Y así no importa el tamaño que tenga la matriz, arrancás. El primer menor lo dejás como está, el segundo le cambias el signo. Lo dejás como está, le cambias el signo. Lo dejás como está, le cambias el signo. Y así sucesivamente. Eso es lo que hace el cofactor. Modificar o no el signo del menor. ¿De qué depende? De la posición a la que le estés calculando el menor. ¿Sí? Si te querés acordar que si la suma da par, lo dejás como está y que la suma de la posición da impar, le cambias el signo, bárbaro. Si no, acordate de este patrón. Arrancás siempre con más. Más quiere decir dejar el signo como está. Menos quiere decir cambiarlo por el opuesto. ¿Sí? O lo dejás como está o lo cambias por el opuesto. Si recordás ese patrón, la siguiente definición va a ser bastante simple. Porque el determinante de una matriz cuadrada de cualquier orden, de 2 en adelante, se calcula haciendo lo siguiente. A los elementos de la primera fila de la matriz, a cada elemento de la primera fila de la matriz, lo tenés que multiplicar por su respectivo cofactor. A cada elemento de la primera fila de la matriz, lo multiplicás por su respectivo cofactor. Si la matriz es de orden 3, la primera fila tiene 3 elementos. Entonces, al primer elemento lo multiplico por su respectivo cofactor. Al segundo elemento por su respectivo cofactor y al tercer elemento por su respectivo cofactor. ¿Qué hago con esos productos? Los sumo y el resultado me da el determinante. ¿Sí? Esa es la definición de determinante de una matriz cuadrada de orden 2 en adelante. ¿Sí? Esos cofactores lo que van a hacer es que esa suma que vos hagas entre el producto del elemento de la primera fila con su respectivo cofactor es que la suma te quede alternada, ¿sí? El primer producto te queda con el mismo signo, el segundo lo cambiás, el tercero con el mismo signo, el cuarto lo cambiás. Entonces al cambiar se dice que la suma queda alternada. Uno más, uno menos, uno más, uno menos. No quiere decir uno positivo, uno negativo. Quiere decir, uno como está, otro con el opuesto. El que sigue como está, el otro con el opuesto. El que sigue como está y el otro con el opuesto. Vamos a meter todo esto en forma general. Yo tengo una matriz de orden 3, cualquiera, ¿sí? Tengo que agarrar la primera fila de esta matriz. Es esta, tiki.
A cada elemento de la primera fila lo multiplico por su respectivo cofactor. Fíjate, acá tengo el menor 1, 1, multiplicado por el elemento de la primera fila. Como 1, 1 da par, o me acuerdo el patrón, arranco más, menos, más, lo dejo como está. Voy a la segunda, elemento 1, 2, le tengo que cambiar el signo, ¿sí? ¿Por qué le tengo que cambiar el signo? Porque estoy en una posición impar y a eso lo multiplico por el menor 1, 2. Y al 1, 3, como la suma me da par, lo dejo como está y lo multiplico por el menor 1, 3. Esta suma de los elementos de la primera fila con sus respectivos menores, alternada, es lo que me devuelve el determinante de una matriz. ¿Sí? Más, menos, más. Este más, menos, más me dice la cuenta déjala como está, la cuenta cambiar el signo. La cuenta déjala como está, a la cuenta cambiar el signo. ¿Sí? Vamos a ver si se entendió esto, che. No, vamos a poner otro ejemplo antes de este. No, vamos a hacer uno de orden 4. Sí, vamos a hacer uno de orden 4, porque si es de orden 3, podemos hacerlo por Sarrus. Bueno, ¿cómo se calcula el determinante de esta matriz de orden 4 según la definición? Según la definición que acabamos de dar. ¿Qué tenemos que hacer? El cofactor de cada elemento de la primera fila. Bien, y su- agarro entonces la primera fila. La primera fila tiene un 0, un 8, un 3 y un -1. A cada uno de estos lo tengo que multiplicar por su respectivo cofactor. Y después sumo todo esto y me da el determinante. Pregunta, ¿el cofactor 1, 1 conviene calcularlo? No. No, No. porque lo tengo que multiplicar por 0. Entonces, ¿para qué voy a calcular si queda el signo igual, si cambia el signo, si te calculo el menor que el menor? Tengo que tachar fila, columna, me queda una matriz de orden 3, que le tengo que calcular el determinante. ¿Para qué lo voy a hacer si después de hacer toda esa cuenta lo tengo que multiplicar por 0? Así que esta directamente no la hago porque ya sé que me va a dar 0. ¿Sí? Tengo que calcular 8, que es el elemento 1, 2, por el cofactor 1, 2. ¿Cómo calculo 8 por el cofactor 1, 2? Y bueno, tengo que hacer, me acuerdo de la regla de los signos, más, menos, más, menos. El 8 le tengo que cambiar el signo, menos 8. Y el cofactor, como ya corregí el signo, le calculo el menor 1, 2, tacho fila 1, tacho columna 2 y calculo el menor 1, 2. Miren que voy a borrar todo esto verde que está acá. Tacho, como estoy en la posición 1, 2, 1, 2, tacho la fila 1, tingui, tacho la columna 2, tingui. ¿Qué me queda? Me queda menos 8, me queda 4, me queda menos 5, la primera fila del menor. Después me queda menos 3, 0 y 7, la segunda fila del menor. Y después me queda 1, menos 7 y 0. Este es un determinante de orden 3. Barras verticales. Si están barras verticales, esto me tiene que dar un número. ¿Sí? Este número, que es el menor 1, 2, lo voy a multiplicar por menos 8. Y ahí tengo el primer elemento del cálculo del determinante, porque el segundo en realidad, porque el primero me daba 0. Y tengo que hacer esto con cada uno de los elementos de la primera fila. ¿Sí? Bueno, no les voy a hacer perder tiempo haciendo todas estas cuentas, porque yo ya las hice. Así que agarro la primera fila y empiezo a calcular cada uno de sus cofactores. El primero, por supuesto, lo calculé al reverendo cohete porque me iba a dar 0. El segundo, bueno, justo me daba 0 también el menor. El segundo menor me da 4,69, el tercero me da 3,35 y el cuarto me da 2,68. ¿Qué hice?
Al 0, que es el primer elemento de la primera fila, lo multipliqué por su cofactor. Al cohete calculé el cofactor 1, 1 porque al multiplicarlo por 0 me iba a dar 0. Voy con el 8. Voy con el 8. Me dio 4,69 el cofactor. Fíjate que el menos ya se lo puse al cofactor, entonces al 8 lo dejo como está. Pero esto sería más menos, ¿sí? Multiplico el 8 por el cofactor. 8 por 4,69. Sigo. El 3 por el cofactor 1, 3. 3 por 3,35. Y sigo. 4. 4 por 2,68. Hice toda esta cuenta, el determinante de esta matriz me dio 4,489. Júgale la quiniela. ¿Sí? ¿Es engorroso? Sí, es engorroso. ¿Por qué? Y porque para las matrices de orden 4 en adelante, como mínimo, tenés que calcular, de máxima, tenés que calcular orden 3. ¿Sí? Y cada determinante de orden 3 lo podés volver a calcular aplicando la definición o podés usar la regla de Sarros. Ahora, si yo puedo elegir, si existe alguna posibilidad de elegir cómo desarrollar el determinante de una matriz, es decir, la definición me dice agarrar los elementos de la primera fila de la matriz y multiplicarlos por sus respectivos cofactores. Ahora, si a mí me hubieran dicho que la matriz A era esta, em, según esta definición, yo tendría que agarrar la primera fila al 1, multiplicarlo por el cofactor 1, 1, más, menos, 2 por el... Bueno, si pongo cofactor no pongo el signo alternado, ¿no? Más 2 por el cofactor 1, 2, más 5 por el cofactor 1, 3, menos 7 por el cofactor 1, 4. Cada uno de estos cofactores es un determinante de 3 por 3, ¿no? O sea que tengo que calcular 4 determinantes de 3 por 3. Y a cada uno de esos determinantes los tengo que multiplicar por los elementos de la primera fila y después hacer la suma, ¿sí? Bueno, si yo te digo, escuchame una cosa, si más o menos seguís la misma onda, te doy a elegir por dónde desarrollar el determinante de esta matriz. Elegí la fila o la columna que vos quieras. ¿Qué La elegirías? primera columna. ¿Por qué elegirías la primera columna? Yo también hubiera elegido esta. Tiene más ceros. Tiene un montón de ceros. Entonces, los cofactores correspondientes a cero, ¿para qué los voy a calcular si cuando los multiplique por esos ceros me van a dar cero? Me ahorro de calcular tres determinantes. ¿Sí? Me ahorro de calcular tres determinantes. ¿Y puedo hacer eso? Porque la definición dice agarrar los elementos de la primera fila y multiplicarlos por sus respectivos menores cofactores. Esa es la definición, pero por suerte hay un teorema que se llama teorema de Laplace que me dice que si vos tenés una matriz de cualquier orden, podés desarrollar el determinante por la fila o por la columna que más te guste o por la que más bronca le tengas. Y si me das a elegir a mí, lo voy a desarrollar por la fila o por la columna que más ceros tenga. Porque la fila o la columna que más ceros tenga va a hacer que tenga que calcular menos menores complementarios todavía. ¿Sí? Entonces, mira, si yo tengo que calcular este determinante, que es de orden 4, si voy con la definición, la definición, ¿qué es lo que me dice? La definición me dice agarrar la primera fila y a cada elemento de la primera fila multiplicarlo por su respectivo cofactor. 1 por 1, 4. Este sería el determinante. ¿Sí? ¿Cuántos menores complementarios tengo que calcular en todo este cálculo? Este que es de orden 3. ¿Este lo tengo que calcular? No, No, porque al multiplicarlo por 0 me va a dar 0. Este es de orden 3 y este es de orden 3.
O sea que por definición, si yo quiero calcular el determinante de esta matriz por definición, tengo que calcular tres determinantes de 3 por 3 para poder decirte cuánto vale el determinante de esta matriz. Por definición. Bueno, gracias a Dios que mi amigo Laplace me dice, hacelo por donde se te cante. ¿Qué se les canta? Segunda La columna. segunda columna. Olvídate, olvídate. ¿Qué dice Laplace? Que el determinante desarrollado por la segunda columna seguía el mismo patrón. Cada elemento de esa columna multiplicado por su respectivo menor complementario o por su respectivo cofactor. Si pongo el menor, tengo que ir con la suma alternada. Y si pongo cofactor, el cofactor ya corrige el signo. Entonces va a ser 0 por el cofactor 1, 2. Este. Me voy acá. Más 0 por el cofactor 2, 2. Me voy acá. Más 2 por el cofactor 3, 2. Me voy acá. Más 0 por el cofactor 4, 2. ¿Sí? ¿Cuántos determinantes tengo que calcular? Este me da 0. Este me da 0. Tengo que calcular uno solo de 3 por 3. Aguante Laplace. ¿Sí? Este señor me dice, calcula el determinante como si aplicaras la definición, pero te doy la libertad de que elijas la fila o la columna que vos quieras. Y el determinante no va a cambiar. ¿Sí? ¿Vieron que yo siempre lo jodo con que el que más teoría sabe menos labura? Bueno, si no sabes esta propiedad que me dice Laplace de los determinantes y vas por la definición, tenés que hacer un montón de cuentas al cohete. Porque si sabes esta propiedad, ¿sí? Que dice este señor, haces menos cuentas, vas más rápido. El que más teoría sabe, menos labura. Bueno, este yo ya lo había calculado, ¿sí? Taché primera, la segunda columna y la tercera fila, y el único elemento que me queda es el 2. Como estoy en la posición fila 3, columna 2, el cofactor es -1 a la 3, 2 por el menor que queda de tachar la fila y la columna. Bueno, en este caso el determinante es -70. ¿Sí? Bueno, lo último que les digo. El determinante de una matriz está vinculado a la inversa. ¿De qué manera? Van a encontrar en algunos textos que la inversa de una matriz de orden 2 se calcula mediante esta fórmula, ¿sí? Nosotros ya sabemos cómo calcular la inversa de una matriz de orden 2, pero esta formulita la van a encontrar en algunos textos. ¿En qué consiste el cálculo de la inversa según esta definición, que no la vamos a analizar demasiado? Consiste en hacer un producto entre un número real y una matriz. Después veremos de dónde sale esta matriz. Pero fíjense que este número real es 1 sobre A por D menos B por C. A por D menos B por C. Esto es el determinante de la matriz. Y si estoy multiplicando por 1 sobre el determinante, este determinante, ¿qué valor no puede asumir? 0. Claro, porque está en el denominador, ¿no? Entonces, según esta definición, que no es la que vamos a usar nosotros para calcular la inversa, pero la pueden usar si la conocen, para que una matriz tenga inversa, sí o sí es necesario que el determinante no sea 0. Porque si el determinante es 0, se me cae al tacho la definición, entonces no voy a poder encontrar la inversa. ¿Sí? Ese es el vínculo que hay entre el determinante de una matriz y la inversa de una matriz. Entonces, si yo la clase que viene te digo, che, calculame la inversa de una matriz de orden 3, cualquiera de estas dos. Vos te vas a poner a calcular la inversa, agregarle la identidad de orden 3 a la derecha, hacer operaciones elementales, Si te estoy preguntando si tiene inversa, no. Primero calculo el determinante de la matriz, porque si el determinante de la matriz me da 0, te voy a decir, mira, ¿sabes qué? Esta matriz no tiene inversa, así que ni me gasto en buscarla, porque no va a tener. Solo con calcular el determinante puedo decidir si busco o no busco la inversa. Si el determinante me da distinto de 0, sí, pongo la identidad y busco quién es la inversa.
Pero si el determinante me da 0, ¿para qué voy a hacer todo ese procedimiento en cuenta? ¿Sí? Bien, dejamos acá porque ya estamos en horario. Nos queda estudiar todas las propiedades del determinante que en el texto están detalladas paso a paso y con ejemplos a partir de la página 23. ¿Sí? La clase que viene yo voy a pasar medio rápido por estas propiedades. ¿Por qué? Porque están explicadas al detalle en la página, a partir de la página 23. Lo que vamos a hacer la clase que viene es aprovechar que ya sabemos calcular el determinante para construir atajos en un montón de situaciones, como por ejemplo construir un atajo para buscar la inversa de una matriz, ¿sí? Y como les prometí, otro atajo que vamos a construir con el determinante